Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy cuento con la muy grata y honrosa presencia de la licenciada Ana Carolina Franco Soto, quien es una destacada economista. Otro economista también muy destacado, el licenciado José Alfredo Guerrero, y el licenciado José Ricardo Taveras, abogado. Siempre hay un abogado o hay dos abogados, y es director de migración. ¿Por qué un exdirector de migración? Porque vamos a tratar un tema relacionado con la inmigración haitiana en la República Dominicana. Se cree o se ha dicho que la mano de obra haitiana en la agricultura y en la ganadería y en la industria de la construcción es un elemento fundamental para la estabilidad económica de la República Dominicana. ¿Eso es un mito o es una realidad? Yo creo que la pregunta se cae por su propio peso. ¿Es un mito o es una realidad? Licenciada. Bueno, yo creo que cuando uno tiene que hacer una evaluación respecto a cuál es el papel que tiene una población como población migrante dentro de otra población que es receptora, tiene que hacerlo con datos. Y cuando revisamos los datos, por ejemplo, que se publicaron en 2022, respecto al peso que tiene la migración haitiana en la provisión de mano de obra agrícola, pues esos números andaban por un 90%. En otros sectores donde hay una penetración menor, pues ya comenzamos a ver una alta dependencia. Conversando coloquialmente con cualquiera, usted puede darse cuenta que servicios como la provisión de seguridad privada o la provisión de conserjería, la jardinería en el sector turístico, pues está siendo provista también por esta mano de obra importada. Y yo creo que eso nos puede dar una visión de qué tan importante es para la economía dominicana, que es una economía pequeña y abierta, y que dentro de sus fortalezas está precisamente contar con un destino de exportaciones como es la República de Haití. Bueno, ¿cuál opinan ustedes? Economista, abogado, economista. Bueno, yo no pongo en duda de que las cifras son esas. Todos sabemos que hay un peso grave de la mano de obra extranjera en la República Dominicana, pero obviamente habría que anotar que no es solamente que es extranjera, sino que es ilegal, Indocumentada. que es indocumentada, y que eso tú no lo puedes visualizar sino más que como el resultado de un fenómeno de manipulación del mercado laboral. Yo he sostenido durante décadas que aquí existe una alianza político-empresarial muy propia de este tipo de sistema plutocrático que nosotros vivimos y padecemos, en la cual se han generado esas condiciones, como por ejemplo, como tú tienes la República Dominicana siendo la economía que más ha crecido, con excepción de este gobierno, desde el año 60 hasta el año 2021, 2020, la que más ha crecido en América Latina, que se ha transformado, supuestamente abierta. Yo difiero de Ana Carolina en ese sentido de que es abierta, porque aquí hay toda una cultura oligopólica que está centrada, enclaustrada en el mercado de la isla, procurando el mercado de los 20 millones de consumidores, que no ha sido capaz de abrirse ni siquiera en la propia región en la que le es natural competir, como Centroamérica, y que después de todos esos resultados que nosotros estamos viendo, ese crecimiento, esos tratados de libre comercio que supuestamente en los cuales tenemos una balanza de pago deficitaria, entonces estamos mirando un mercado laboral de un 54% de informalidad, que ha sido inducido
precisamente para mantener lo que algunos centros de pensamiento económico han expresado, un salario deprimido a nivel del año 1990. Porque eso se supone que es lo que convierte este mercado en competitivo. Esa es una teoría que ciertamente es muy competitivo que tú tengas al ciudadano de su país discriminado en su propio mercado. Porque el costo de emplear un dominicano con los costos que tiene la formalización del trabajo es superior, y obviamente mientras ese ingrediente no se equilibre, yo estoy claro que ese problema no se va a resolver de un día para otro. Bueno, es un proceso de mediano y largo plazo. La licenciada Franco habla de economía abierta, se refiere que no hay veda para ningún tipo de actividad económica. No, eso sí, en ese sentido sí. No, incluso en términos de historia económica, a partir del 1992, cuando se da el desmonte arancelario, pues República Dominicana entra en otra etapa de desarrollo, apoyada en un esquema de mayores libertades de transar productos, una economía que venía de una protección de su producción nacional, en algunos casos productos tradicionales. No, y sustitución, habíamos pasado por episodios de sustitución de importaciones, y ya en los años 90 finales comenzamos a hablar de tratados de libre comercio y de apertura hacia otros mercados, donde hemos aprendido mucho y han venido acompañándose de adecuaciones importantes. Por ejemplo, en materia de competencia que mencionaba el pasado director de Migración, pues justamente la ley de defensa de la competencia es un producto de esos tratados. Entonces, eso te da un poco la dimensión de que estar cerrados no beneficia en ninguna medida a nuestros países. Y además hay leyes antimonopólicas en el país. Así sí, es. Los hay, de eso no hay duda. Ciertamente la economía dominicana después de los 90 ha sido más abierta. O sea, aquí antes de los 90 era una economía completamente cerrada. Ahora bien, en el tema de la libertad económica, o sea, yo soy 100% libertario en el tema de las mercancías. O sea, para mí no debería existir arancel. El libre comercio, que para mí esos tratados son comercio administrado, no tanto libre comercio. El libre comercio es algo muy sencillo. Venda todo lo que usted quiera fuera sin pagar un centavo de impuestos, traiga todo lo que usted quiera traer sin pagar un impuesto. O sea, en la libertad de comercio... Pero ¿podría competir la producción dominicana con un estatus así? Compite en la que pueda mantenerse en la competitividad internacional. O sea, yo creo en esa parte, ¿no? Pero la globalización nos envuelve a todos. No, y en ese tenor, y un poco para responder, si me permite José Alfredo, para responder esa parte, es importante entender que el comercio internacional es posible cuando hay ciertas regulaciones y compensaciones. O sea, los países que mejor posicionados están son países que de alguna manera tienen mecanismos de fomento de exportaciones, por no hablar de otros que han sido incluso sancionados a nivel internacional en la Organización Mundial del Comercio por la implementación de subsidios. No, pues ciertamente, o sea, yo creo en la libertad de comercio, pero sin el aspecto gubernamental, porque ya cuando tú pones al gobierno a subsidiar y a hacer ese tipo de cosas, no. Ahora fíjense, la libertad de comercio es muy diferente a la libertad de migración. O sea, dos personas se pueden odiar, o sea, pueden ser enemigos, o sea, un muslim contra un judío, y pueden hacer transacciones comerciales perfectamente, o sea, tú en tu país y yo en el mío. El comercio es, en definitiva, una transferencia de derecho de propiedad que puede irse transfronterizo. Ahora, el asunto de la libertad de migración es que es imposible, o sea, no es posible que en el mundo que estemos ahora se esté hablando de fronteras abiertas y de derecho a migrar, o sea, que yo pueda irme a cualquier país que yo quiera y establecerme. O sea, bueno, Europa está pagando un precio muy alto por eso. Bueno, yo quiero disentir un poco en ese punto también, si me lo permiten, adelante, porque justamente hay un ejemplo en Europa importante, y es el que se ha dado a raíz del Brexit con el Reino Unido. El Reino Unido era un melting pot, un lugar
lugar donde se concitaban varias nacionalidades y eso tenía un efecto en su mercado laboral, el encarecimiento de la mano de obra a raíz del Brexit, la migración de las grandes corporaciones que estaban ubicadas en el Reino Unido, te da un ejemplo muy palpable de que cerrarse no es la solución. Así que yo pienso Pero cerrarse que a la migración. cerrarse a la migración tampoco no lo es. Pero, o sea, No lo cerrarse es. a la migración Pero o tener, todo o eso tenerla tiene que tener abierta, un o sea, límite, es porque- tener un límite. o sea, No, porque si no hay obviamente, país. en el caso de ese caso que estaba planteando, que es el del Reino Unido respecto a sus socios europeos, había un ordenamiento y ellos estuvieron obligados incluso a revisar los términos de esa salida a la luz de los desafíos del mercado laboral. Sin embargo, yo quisiera que me permitan anotar, porque me fascinan los economistas. Es de los profesionales que más me gusta ver, porque me apasiona el tema. Ahora, la realidad en la que nosotros vivimos es que ciertamente todos sabemos que aquí del 90 hacia acá viene un proceso. Nosotros hemos firmado, somos miembros de la Organización Mundial de Comercio, estamos en el DER-CAFTA, estamos en todas partes. Nosotros firmamos todo lo que nos ponen al frente. Ahora, en la práctica, cuando yo me refiero, y en eso yo no tengo ningún tipo de contradicción, que este mercado tiene vicios. Y uno de los vicios, para poder caer en el tema, que es el eje del programa, uno de los vicios es que aquí tenemos todas las leyes, pero pregúntale a los que estaban importando aquí varillas a ver qué le pasó. Bueno, nos pregúntale- condenaron en Costa Rica. Sí, Digo, y pregunta muchas cosas que pasan en este mercado y realmente cuál es el déficit que yo veo en el empresariado dominicano y en la estrategia de la política dominicana. Yo he observado, y ustedes me perdonan, que todos los estados que se desarrollan es porque se convierten en exportadores de algo. comercio exterior. Eso es, en eso yo estoy de acuerdo y creo en la libertad de comercio. Bueno, en 1963, cuando derriban a Bush, la economía de Corea del Sur era idéntica a la economía dominicana. Así es. Así es. Bueno, pues entonces, pero ¿cómo se produjo eso? Bueno, una alianza Estado-empresa en Corea que produjo esos monstruos que hoy en día son... Mucha capacitación técnica. Mucha Y mucho fondo. una educación bastante, porque también generaron los recursos humanos que necesitaban. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo eso, entre las comodidades, este mercado está legalmente abierto, pero realmente cerrado en ciertos aspectos. Cuando en algunos aspectos, no contradice nada a lo que ellos han planteado. Y parte No, de eso no es contradice, pero hago la observación. no, porque es que hay un tema entre la realidad Sí, sí. Y el mito. y el marco legal. El marco legal es cierto. Y vamos a seguir enfrentando condenas en tribunales internacionales. Ojalá que la gente se siga animando. Pero la estrategia del empresariado dominicano está centrada fundamentalmente en este momento en el tema del mercado de los 20 millones en la isla. Sí, así es. Nosotros no hemos querido ni siquiera, fíjate que hay el cierre de frontera y ya hay convocado una protesta de los productores de huevos el próximo lunes, tengo entendido, donde van a ir a votar que si yo cuántos huevos porque se están pudriendo, porque Haití Pero el no está gobierno comprando. prometió que iba a comprar esos huevos. Sí, Sí. de hecho, Ojalá. las noticias que acompañaron la decisión del cierre de la frontera para asuntos comerciales tenía como colofón esa erogación adicional que iba a estar haciendo el gobierno para de alguna manera subsanar las ventas perdidas de los productores dominicanos. Pero el Está gobierno visto- no puede mantener eso por mucho tiempo. Efectivamente. O Está- reenfocar las exportaciones hacia otros lugares. No, Pero nosotros tenemos un mercado cautivo. Bueno, con las pero islas. eso conlleva tiempo. La gestión Claro. comercial de colocar un producto más allá Oh. de nuestras fronteras No es tan sencillo. es una gestión No es tan sencillo. que yo creo que hay
pocos empresarios dominicanos que puedan dar fe y testimonio de cómo lo han logrado con efectividad, valga la redundancia. Pero Ahora, cerrar fronteras es un error. O sea, como yo digo, o sea, el comercio, ¿qué es? Sin duda. La libre transferencia de derechos de propiedad entre dos personas. O sea, el gobierno puede dejar perfectamente que las personas negocien en la frontera. Porque tú no puedes tener un ejército que esté entonces vigilando a los haitianos para que no entren y la parte por el canal. Porque el comercio va a seguir. El comercio nunca se ha parado. El comercio va a seguir, van a hacerlo por mercados negros, porque es como la película Jurassic Park, que la naturaleza busca su función. Entonces, no, o sea, el comercio deja lo unilateral. Lo que sí el gobierno tiene que hacer es en las presiones de que no entre uno más y realmente tiene que reforzar, eso confirma las deportaciones. Mi opinión de que el cierre de la frontera fue una respuesta desproporcionada a la construcción de ese canal, porque no hay una relación entre una cosa y otra. No, realmente en términos diplomáticos hay que hacer una reflexión de si ese hubiera sido la mejor vía para lograr el sentarse a la mesa con un proyecto consensuado entre dos países que comparten una misma fuente de agua. Y cuando yo conversaba sobre esto, conversaba sobre, por ejemplo, las cataratas de Iguazú, que son un atractivo de triple frontera. Brasil, Paraguay. Exacto. Y entonces en ese lugar hay una corporación binacional que es Itaipú, donde dos países hacen gestión de esas fuentes acuíferas. Entonces, experiencias hay por montones en el mundo donde sí se pueden lograr con reglas claras y con consensos. Y los ríos, Aquí hay una, en Pedernales. pero el Nilo atraviesa casi todo África. Exactamente. Y los ríos en Europa atraviesan todos los países. Pero que con los haitianos no se puede. Mira, yo estuve en el Mirex 1 año y medio de consultor. Y te recuerdas, Danilo, una de las buenas ideas que tuvo fue ese asunto de las metas presidenciales. Y cada institución tenía metas presidenciales. En el caso del Mirex, había como 10 o 15 metas que tenían que ver con Haití. Y tenía su gerente de meta y todo ese tipo de cosas. Durante los 12 meses o 13 meses que yo estuve allá, todo era igual. No hay avance porque no se tiene con quién hablar. O sea, aquí había hasta con Laredo. Se llegó a visitar a Laredo, que es un buen ejemplo también de cómo en Texas, México y Estados Unidos tienen explotaciones fronterizas iguales, pero tú no tienes nadie con quien hablar. Por eso para mí, lo más divino de todo esto para mí es que por definitiva ya vamos a tener que hacer un cisma con Haití. La economía. Permítame tomar ese ejemplo de la frontera México-Estados Unidos, donde pasan 320,000 personas y 60,000 vehículos todos los días, entran y salen. Y de hecho, en la costa este de los Estados Unidos hay ciudades que para visibilizar la contribución de los inmigrantes no regularizados han tenido días sin migrantes y las ciudades lo han sentido. Han sentido la necesidad, han sentido el vacío que genera esa provisión de mano de obra. Sí, pero la economía americana es tan grande que puede soportar cualquier inmigración. Los cálculos aquí, aunque son todavía cifras extraoficiales, hablan de que pudiéramos tener aquí 3 millones ya. A mí me parece un poco exagerado, 3 millones ya de inmigrantes que no han sido documentados y que no sabemos cómo se llaman. 2 millones ya, así es seguro. Sí. Ahora, es que nosotros tenemos que distinguir. Pero 3 millones es el 50% del padrón electoral dominicano. Sí, pero yo quería que es bueno que distinguir un tema, porque nadie duda de que la migración juega un papel en todas partes del mundo, entre nosotros lo ha jugado. Y de hecho, cuando yo trabajaba en el Estado, yo decía, como decía la iglesia en Puebla, una opción preferencial por los haitianos. Si necesitamos mano de obra extranjera, es mejor matar el hambre de tu vecino y no tener que... Pero una cosa es eso, y otra cosa es que nosotros no aprendamos que la situación de Haití es sui generis, que es única en el mundo. En primer lugar, no se trata de que haya migración, porque la migración no se puede estimular, ni se puede negociar, ni hacer nada con una migración que sea desordenada, que sea ilegal.
Porque es que en la práctica tú lo que terminas generando son lo que yo le llamo la esclavitud del siglo XXI. Porque son trabajadores totalmente enajenados del sistema de beneficios. ¿Quién termina pagando las pensiones de los cañeros? El contribuyente dominicano. ¿Quién está pagando? Pero ellos no contribuyeron. Bueno, yo no sé dónde están las contribuciones de ellos. No, pues No bueno, sé, no, pues, no. pues, Bueno, pero, en mi caso los yo tengo una pregunta, los porque es cañeros- una pregunta que los cañeros también la no sostengo. se sabe, porque yo entiendo que el Estado asuma. No, es una pregunta que no tengo solo respecto a los cañeros, sino a toda una generación que contribuyó en el marco de un sistema de seguridad social que colapsó. Bueno, pero Entonces, Pero es una además, reflexión importante. La mano de obra, la- legal o ilegal, genera riqueza y la riqueza paga. Hemos estado conversando sobre el impacto que tiene en la economía dominicana y en la vida dominicana, en sentido general, la creciente migración haitiana. Y el tema específico que yo he querido tratar es, ¿depende realmente la estabilidad económica de la República Dominicana de esa inmigración, de esa mano de obra ilegal, indocumentada? Licenciada. Mira, yo voy a hacer quizás otro ejercicio de reflexión y lo voy a hacer respecto a un sector que es el sector construcción. Y tomando los ejemplos de Centroamérica y el Caribe, que a ver si alguien puede decirme qué otra metrópoli o qué otras grandes ciudades de estas dos regiones han visto un crecimiento tan estrepitoso como lo ha visto la República Dominicana en los últimos 25 o 30 años. La verticalización de la ciudad, la disponibilidad de mejores vías de transporte. Ha sido un asunto de costos de las materias primas. Yo no lo creo así, los índices internacionales de precios de las materias primas están ahí. Lo que sí ha habido es una disponibilidad de una mano de obra a precios más competitivos que en otros países. Y eso no lo podemos negar, está ahí, está documentado, está bien fundamentado. Así que lejos de decir que hay una situación de necesidad profunda, quiero decir que hay que hacer un reconocimiento de la contribución que hemos tenido en nuestro país y que ha sido efectiva para competir. Bueno, yo creo que nadie niega eso, ¿no? Eso no lo niega nadie. Y por eso mismo me acaba de decir Ana Carolina, a mí no me gustó una expresión que dijo la vicepresidenta del país, diciendo que nosotros hemos sido un país solidario. O sea, el discurso de la solidaridad Sí, con Haití, porque la tenemos parturienta, porque están en la escuela, es un discurso que se cae, precisamente por cosas como esa, de casi que obsceno, ¿no? el haitiano va a decir, no, pero yo contribuyo al PIB, lo que ustedes están haciendo es que no me están dando la seguridad social formal, y eso es parte de eso. O sea, la contribución es indudable, la contribución de los haitianos al PIB es neta. El asunto de nosotros es que esto no es un tema ya que pasa de la economía. O sea, nosotros tenemos que plantearnos ahora si República Dominicana va a seguir siendo República Dominicana o si va a ser la República como yo la llamo, la República dominonitiana. O sea, nosotros Hasta pronunciarlo va a ser difícil. Está difícil. O sea, nosotros queremos una isla fusionada. O sea, no podemos tener una isla fusionada. O sea, yo no creo en isla fusionada. O sea, yo creo en la migración que se integra, en la migración que contribuye, pero regulada. Y con los haitianos no hay forma. No, las tradiciones No, pero- culturales de los otros países difícilmente encuentran Y además ahí está, un elemento de... y nos odian. O sea, a mí, una de las cosas que me Ay, ha a mí no me gustado a gusta mí ese de esto discurso. es que el haitiano sacó sus garras. O sea, el famoso Estado fallido. Ya no es Estado fallido, las bandas no son ingobernables, las bandas se juntaron, las bandas aprueban su primer ministro, están súper armadas, están haciendo obras de infraestructura, están abriendo su economía. Bueno, pues entonces háganlo ya. O sea, Pero ese llegó un canal momento realmente que hay es una que- obra hay de que- infraestructura que pueda motivar un rompimiento de los vínculos entre dos países que hacen una misma frontera. Digo, no estaría el gobierno exagerando la importancia de ese canal. A mí, para mí es una, no sé si era, para mí ha Es sido una pregunta que estoy Bueno, haciendo. yo creo que no lo midió, pero para mí ha sido una bendición, porque a mí la reacción violenta de los haitianos
y ese afán, o sea, ellos tienen ambiciones territoriales, es su espacio vital, o sea, no hay forma, o sea, una isla fusionada, dos etnias en este pedazo nuestro, va a ser una fuente de problemas serios. Yo creo que la República Dominicana está en vía de perder realmente su soberanía. ¿No está de acuerdo, Ana? Como nos conocemos también, José Alfredo. La verdad es que para mí es una sorpresa escuchar que no somos dos países que nos llevamos bien, porque a pesar de que desde la propia fundación del Estado haitiano se han suscitado siempre situaciones de inestabilidad política importantes y República Dominicana lo ha sabido resistir. Y en otro orden, me sorprende también escuchar que hay un proyecto de unificación. Yo no lo he visto, yo no estoy al corriente de que exista ese proyecto y estoy segura de que nosotros como quisqueyanos valientes, que siempre hemos sido, lo demostramos en 3 ocasiones, puntualmente en 1844, en 1863 con la anexión y luego en 1965, ¿no? Siempre ha estado claro nuestra devoción por nuestro territorio y por nuestra soberanía. Pero a mí me parece que históricamente los dos países guardamos muchos agravios. Y esos agravios pesan mucho en la intención, como es natural en dos países que comparten una misma frontera. La única frontera terrestre que tenemos es la de Haití y la única que tienen ellos es la dominicana. Entonces todos esos agravios históricos pesan mucho. Sí. Ahora, yo quería, Miguel, subrayar algo. Los estados dialogan de una forma diferente a como dialogan las personas. Nosotros tenemos históricamente una relación aceptable con Haití en la distribución de los recursos hídricos, cuando en Haití existía una autoridad. Nosotros nunca tuvimos problemas limítrofes con Haití desde 1929, mientras el ejército dominicano tenía con quién parlamentar del otro lado. Ya no tiene con quién parlamentar. Nosotros, con el tema de los recursos hídricos... Pero los ejércitos parlamentan en las relaciones entre dos países. Sí, o las cancillerías. Eso es una cosa rutinaria, que las fuerzas de seguridad pues, tienen puntos de encuentro, pero hasta en la zona Z en Corea, tú ves la frontera más peligrosa. Sí, pero las normas de esa discusión o de ese trato Están la traza enmarcadas la Cancillería, ¿no? Sí, bueno, pero por supuesto, pero por ejemplo, la Cancillería no se involucra en que, mira, ahí viene un contingente de gente que van a cruzar por aquí, reténmelo ahí. Ese tipo de cuestiones operativas siempre son objeto de parlamento, eso lo vi yo. Lo he visto funcionando en muchos países, yo estuve en la zona Z, pero los franceses me invitaron y vieron, porque aunque la Unión Europea es abierta, ellos manejan situaciones de control en las fronteras. Claro. Por ahí pasa de todo, pero ellos ejercen cierto control. Y yo vi cómo funciona, y funciona a base de un intercambio diario de las autoridades de seguridad de lado y lado que cooperan una con otra. Y diario y fluido. Exactamente, pero eso y aleatorio. cesó. Sí. Y aleatorio, no generalizado. ¿Por qué no podemos nosotros hacer en el río Dajabón lo mismo que se hizo en el río Pedernales? Porque ahí hay un dique derivador que distribuye el agua 50-50 sin ningún problema. Pero son aguas del río Altibonito. No, estamos hablando de Pedernales. Sí, hay un Pedernales, hay un dique derivador. Ahí tú nunca has habido, no se ha escuchado problema. Yo creo que ciertamente este inconveniente, sin entrar ahora, porque ya estamos metidos como país en una situación, el presidente toma una medida, yo soy de los que opino que eso no se le puede dar marcha atrás, a menos que la apertura de la frontera sea relevada por una medida de mayor peso. Porque en primer lugar, ya sería una derrota moral para la sociedad dominicana esa situación. Yo creo que hay que ciertamente presionar, como digo, estar en misa y repicando,
por un lado presionando y por el otro siendo intensos en la opción diplomática. Ahora, el comunicado de la Secretaría General de la OEA llamando a un diálogo para resolver el diferendo, que todavía no es una crisis entre los países, porque todavía las relaciones son normales, supuestamente, Sí, a no pesar hay- de que... no hay retirada de Sí, no hay embajadores. retirada de embajadores ni nada de eso. Pero lo cierto es que ese comunicado habla de que, como todo río binacional, los haitianos, al igual que los dominicanos, tienen derecho al uso y el usufructo de esas aguas. Pero el Estado Dominicano no cuestiona eso. Pero además, a lo que quiero llegar es pues, el Artibonito, que es el río más largo y más grande de la isla. Nace en República Dominicana. Y con ese río, las aguas de ese río, alimentan la presa de Peligre, que es la obra de infraestructura más grande que existe en Haití. De manera pues que, ¿cuál es la diferencia? Yo creo que ha hecho falta un parlamento serio entre dos comisiones que se sienten a hablar sin ánimo de decir que yo tengo la razón o tú no la tienes, sino de encontrar una salida. Y yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Sin El tema es duda. que la salida Sin duda. tendría que buscarse en el plano técnico. Y en el plano técnico es que los haitianos no se quieren ver, por eso ellos están tratando de forzar una situación, porque en el plano técnico hay una distribución, derecho a una distribución conforme a los aportes de cada cuenca en el río. Sí. O sea que si a eso vamos, con nosotros con un 89% de aporte a esa cuenca, nosotros tendríamos en buen derecho, si nos vamos a una litis internacional, al 89% de la pero- producción. Sí, pero yo Ahora, quiero- hay un tema que es mucho más grave que ese. Haití se está quedando sin agua. Nosotros, yo creo que se debe buscar una solución justa para los haitianos y para los dominicanos. Pero esa solución, por ejemplo, no puede ser repartirse el río e ignorar el ecosistema que hay en torno a ese río. Ahí está la laguna de Saladillo, que es el reservorio de agua dulce más importante que hay en toda esa región. Vital para nosotros, importantísimo para Haití, que ya no tiene agua. Entonces nosotros tenemos que, yo creo que esto es una oportunidad y debe Pero- verse. Pero El yo hecho- quiero- per- yo perdón, quiero- el yo hecho quiero de- volver a Aunque ese nos estamos punto. yendo del eje Sí. del programa. pero el hecho no, porque todo forma parte Sí, así es. del entramado. El hecho de que Haití se pudiera estar quedando sin agua es un peligro para la República Dominicana. Ahí yo tengo que disentir nuevamente. O sea, hay países que han asumido desafíos importantes en términos de provisión de agua. Israel es un país que tiene un ejemplo, yo creo que Sí, la desalinización. de desalinización importante. El sur de España también sufre importantes sequías. El Jordán yo lo crucé una vez con un salto. De Así, un- así es. Entonces, cuando comenzamos a utilizar el miedo como recurso para hablar de dos países que comparten un mismo territorio, pues no estamos pensando en las soluciones y no estamos hablando con todos los datos que tenemos en la mano, porque en el caso del río Masacre, y tengo que decir masacre y subrayar que hay libros que se llaman El masacre se pasa a pie, Sí, claro. que decir el río Dajabón hoy día para mí es un contrasentido a lo que históricamente está documentado. Pues, Pero el río es más largo como Dajabón que como Masacre. bueno, en términos prácticos, lo importante es saber que República Dominicana tiene 5 infraestructuras de represas en ese recorrido de 55 kilómetros y no lo estamos diciendo. Entonces, hablemos con toda la verdad, aportemos todos los elementos y no usemos el recurso del miedo para poner a la República Dominicana en una situación totalmente desventajosa en términos comerciales y totalmente desventajosa en términos de una mesa de negociación internacional, porque cuando uno toma decisiones tan tajantes, tiene que estar esperando respuestas Ahora, de su igual magnitud. Una pregunta antes de hacer la pausa. Es monosílabo la respuesta. ¿Fue imprudente o fue inadecuado
el comunicado dominicano condicionando la mesa de negociación a que se parara la construcción del canal? Sí. Digo, pero ¿cómo es la pregunta? No, sí. Si no fue adecuada esa respuesta. No, para mí es adecuada. Tiene que ponerle condiciones. Licenciada. Yo creo que están dadas las condiciones desde antes, no había necesidad de decirlo. Licenciado. Yo creo que la respuesta ha sido adecuada por el simple hecho de que no responder así era admitir como un hecho cumplido el canal. Bien, hemos estado conversando con un abogado y con un abogado destacado y dos destacadísimos economistas sobre la importancia que tiene la mano de obra haitiana en la economía dominicana. Y mucha gente se pregunta, porque incluso funcionarios del gobierno han dicho que si esa mano de obra se va, desaparece o disminuye en grande proporción, la economía dominicana podría zozobrar. ¿Tiene sentido ese pronóstico? No tiene sentido, no. O sea, es importante, pero nada es para siempre. O sea, nada, si la mano de obra haitiana comienza a irse como debe irse, poco a poco del país, hasta que sea una situación manejable, como se hace en muchos países del mundo, o sea, la migración se controla, se le tiene ciertos topes a la cantidad de personas que pueden estar en el mercado laboral, es un entra y sale. Hay incluso países que dependen de mano de obra inmigrante, en la cual ni siquiera le permiten adquirir la condición de nacionalidad. O sea, yo creo en una situación de que sí tiene que deshaitianizarse las actividades productivas. O sea, para mí eso es fundamental, porque para mí la República Dominicana tiene que trazarse, depender menos de esa mano de obra. Sí es importante y hay que acabar la dependencia. Yo pienso que la contribución hoy día es evidente en campos como ya he mencionado, como la agricultura, como la construcción, como el turismo, que comienza de manera incipiente a mostrar cierta importancia. Y quiero también llamar a la reflexión de qué tan beneficioso ha sido la migración para la República Dominicana, que nosotros tenemos un presidente que es segunda generación de migrantes, yo soy tercera generación de migrantes, y creo que todos los países que reciben migración pueden dar fe y testimonio de cómo eso apoya su desarrollo, empuja su desarrollo. ¿Quién puede negar cómo ha sido la contribución de los inmigrantes libaneses, sirios, palestinos que vinieron a República Dominicana, de los arrayanos, de los cocolos en Samaná, de los españoles naturalmente, no, pero para no hablar desde el eurocentrismo, ¿no? Hablar de los españoles, hablar de los estadounidenses que vienen a la República Dominicana y que tienen una incidencia en cambiar patrones de modelos de negocio, en la disciplina que imparten desde sus hogares. Eso transforma un país y nosotros como dominicanos, que somos emisores de migración además, y en una semana donde se inaugura un documental bellísimo sobre el rol de los dominicanos en otras fronteras, pues hay que también ponerse en ese zapato y pensar que nosotros hemos sido recibidos en otras latitudes, hemos llegado con irregularidad en muchos casos y alcanzado grandes estamentos. Tenemos una embajadora de los Estados Unidos en el Reino de España que es dominicana, por mencionar un tema, y yo pienso y siento que su contribución no está en discusión. Y la migración dominicana en Estados Unidos específicamente es la migración que en segunda generación más progresa y más educa. No nos luce decir que no hay una contribución cuando nosotros sabemos que contribuimos en otro lado. Mira, yo comparto que el proceso migratorio enriquece las naciones. Nadie ha puesto en duda ese problema. Lo que yo no comparto es una visión melodramática del proceso migratorio, que se quiere enfocar una crisis internacional. El discurso en general que hay con este tema es la incomprensión de lo que representa el tema haitiano, específicamente que no es un problema migratorio. Es un problema del colapso de un Estado. Una cosa es un fenómeno de naturaleza migratoria y otra cosa es un fenómeno de expulsión de población, que son dos cosas completamente diferentes.
expulsión de población en la cual la República Dominicana es la principal víctima, sin que haya posibilidad de que esa comunidad se pueda redimir por sus propios medios y sin que ningún país del mundo esté dispuesto a colaborar con ellos, a ayudarlos, porque no son capaces. Están en una situación de indefensión total. Si en Haití no hay una intervención administrativa de naturaleza internacional, un pequeño plan Marshall, obviamente Haití no se va a redimir. Eso es lo primero, distinguir qué es migración y qué, porque yo soy el primero que he dicho, ahorita lo dije, para emplear extranjeros, preferiblemente haitianos, porque contribuimos. Ahora, este caos, no, para que entonces el empresario diga desde una poltrona, el dominicano no quiere trabajar. Ok, vamos a crear las condiciones. Haitianos y dominicanos vamos a reducir el 54% de informalidad del mercado laboral, que aquí haitianos y dominicanos paguen seguridad social. Vamos a poner a todo el mundo a pagar los mismos costos. Pero además de eso, el Estado tiene que intervenir, porque si tú tienes áreas, por ejemplo, ¿por qué en este país hay ferias para vender Mercedes-Benz y lo que te dé tu gana? Y no hay feria para vender tractores. Y no hay una política, por ejemplo. Ahora mismo acabamos de aprobar una ley para exonerar yates. Sí. Y no hemos sido capaces de aprobar una ley para exonerar tecnología agrícola. Entonces, yo lo que digo es, de acuerdo, vamos. Eso es un mal nuestro. Bueno, pero yo lo que digo es, ok, vamos a equilibrar el mercado para que el dominicano y el haitiano lleguen y compitan en igualdad de condiciones, porque la realidad es que eso que nosotros estamos planteando, que es un hecho, por ejemplo, en la misma construcción, desde el año 2007 hay una norma en la Dirección General de Impuestos Internos que le permite a los constructores y a los empleadores de mano de obra extranjera informal, así, o poner como gasto formal el pago de nóminas a ciudadanos que no se sabe quiénes son, ni cuántos son, ni dónde están. Entonces, sobre esa base, el dominicano está discriminado en su mercado. Entonces, lo que yo digo, sí, no hay problema, traigan todos los que quieran, pero en igualdad de condiciones. Ahora, a ver si es verdad que el dominicano no trabaja. Pero ahora, detrás de la crisis, todavía no es una crisis propiamente dicha. Ah, perdón Miguel, sí. No quería dejar de decir algo, porque hay un tema importante en este tema de que del aporte de los haitianos. O sea, ese aporte producido en esos términos es un aporte también ilegal y moralmente cuestionable. Ese crecimiento, porque ¿sobre cuáles bases? Esa mano de obra competitiva sobre la base de que no está en la seguridad social. Entonces, bueno, entonces el mercado tiene que tener autoridad moral también. Pero una pregunta, ¿ellos no contribuyen al fondo de los obreros? No contribuyen. Ahora, una inquietud. Dentro de los próximos días, quizás una semana, 2 semanas o mucho antes, habrá una presencia militar multinacional en Haití, según ha acordado Naciones Unidas, ¿no? Está a punto. ¿Qué efecto podría tener eso en la situación fronteriza específicamente? Porque pudieran darse acciones que obliguen a mucha gente a buscar refugio en esta parte de la isla. Y eso podría crear un problema adicional. Y no lo digo como una especulación ni una especie de adivinanza, sino una posibilidad que no es del todo improbable, ¿no? Ahí no sé, depende de lo que van a hacer con las bandas. O sea, porque si es una fuerza internacional, yo lo que consigo es que van a hacerle una guerra a las bandas. Entonces ahí sí se puede crear una situación de una crisis militar. El propósito de su futura presencia allí es ese, precisamente. Aniquilar las bandas. Aniquilar, ya. Eso ahí habría que ver si lo pueden hacer rápidamente, militarmente. Y lógicamente ya ahí habría que hacer una pausa ahí. Ya eso tendría que reajustar. Si me permite. La incidencia de las bandas está focalizada en cierta parte de Puerto Príncipe. Yo no creo que eso tampoco genere... Si me permiten, la hermana República de Haití
ha tenido Vecina, antes, vecina. hermana República de Haití. Usted, o sea, tú no eres libertario. Vecina. Tú no eres libertario. Pero en la migración no. Tú eres libertario, tú eres libertario. En Entonces, migración, dentro de las libertades, la de expresión, creo que una de las más importantes. Entonces decía que Haití ha sido intervenido anteriormente. Incluso ha habido momentos de la historia, comparto esa pasión con don Miguel, donde ambos países han tenido al mismo tiempo intervenciones. Entonces nosotros sabemos muy bien qué ocurre cuando hay una fuerza internacional en territorio vecino. Lo sabemos muy bien y sabemos que hasta a nivel epidemiológico cuáles pueden ser las consecuencias. Sí. Así que yo pienso que nosotros como país a lo que debemos de apostar es a una vuelta al orden constitucional en lo inmediato, a desear que se pueda constituir un gobierno y en el marco de ese gobierno una comisión binacional donde nos podamos sentar sobre la mesa y encontrar una solución diplomática a la litis actual. No creo en el discurso del miedo, no creo que el miedo sea conveniente ni para ellos ni para nosotros, y a nivel internacional la imagen de la República Dominicana es importante. Somos uno de los destinos más favorecidos en términos de inversión extranjera directa y también en turismo, y eso no puede estar en juego. Pero Ana, ¿tú favoreces o no la intervención? Pero Ana Carolina habla del miedo. ¿Quién ha hablado del miedo aquí? No, aquí no, aquí se habla del miedo, aquí se habla del miedo, que puede ocurrir, no va a pasar. No, por favor, no usemos el miedo, usemos la palabra, usemos la palabra miedo aquí nada más te la he escuchado a ti. ¿Estás o no? Bueno, ahora, yo mira, en una ocasión vino Insulza, yo era diputado, y yo le observé en una reunión con los voceros del bloque, digo, mire, que iban a hacer el secretario general de la OEA. Exacto. Exacto. Entonces él vino y se reunió con los voceros del Congreso, y yo estaba en esa reunión. Y entonces él nos hablaba del proyecto que tenían de montar unas elecciones. Yo que he seguido el proceso haitiano, le dije, señor secretario, hemos visto ya demasiados parches electorales sin ningún tipo de solución para Haití. Entonces, realmente la situación de Haití es una situación especial, que hay que sentarse a estudiarla. Que los mismos haitianos son los primeros que dicen la incapacidad que tienen ellos para poder autogestionarse. Y él mismo me respondió cuando yo le dije, en Haití si no hay un plan Marshall, porque el problema es de recursos. Si tú no le abres las vías, si tú no lo siembras de escuela, si tú no creas las condiciones para que Haití pueda ser un sujeto de crédito internacional en el que nosotros podríamos participar, fondear un banco de desarrollo para exportarse bienes y servicios a Haití, pero en este momento no podemos dar ese tipo de ayuda. Y en 2010 no hubo flujo de recursos. Entonces, ahí es, pero una cosa es la dádiva y otra cosa es la redención de la ciudadanía haitiana. Bueno, el problema es que eso es un Estado funcionando el que hace falta en Haití, pero y sin recursos y administración el no problema es que mucha gente se pregunta, yo no me hago esa pregunta, pero lo observo y lo escucho con mucha frecuencia. ¿Qué pasará? ¿Se repetirá la misma historia de la Minustach? Que cuando se fueron, el país estaba en peores condiciones de cuando entraron. Mira, antes que diga, solo me olvidé de decir lo que nos respondió Insulza ese día. Dice, usted tiene razón, diputado, me dice, si Haití fracasa después de todos los esfuerzos que se vienen haciendo, un estatuto similar al del fideicomiso es incontenible tarde o temprano. Bueno, el presidente es muy amigo de los fideicomisos. Sí, pero el fideicomiso de Naciones Unidas ya es otra cosa. Ahora, el Estado colapsó. No, estamos amenazados de algún peligro en las relaciones porque evidentemente un estallido de violencia en Haití puede reflejarse aquí en la República Dominicana. Nos quedan 2 minutos. Yo creo que sí va a haber problemas, lamentablemente. Va a haber problemas de violencia.
Miedo. Por favor, Bueno, en Haití- es lo que digo, que es por los dos En lados. Haití indiscutiblemente lo habrá, porque ese es el propósito de la misión, pero necesariamente en la República Dominicana. Vamos a dejar que Carolina cierre. Bueno, eso es trampa. Mira, yo no creo, porque yo creo que las bandas están bastante focalizadas, igual que está focalizada la incapacidad del Estado haitiano de enfrentarlas. Ahora, y están circunscritas al perímetro de Puerto Príncipe, bien alejadas de la frontera. Yo no creo que eso tenga que representar ningún tipo de problema, a menos que se fabrique un expediente para forzar una situación fronteriza. Yo creo que eso se podría controlar perfectamente, además de que las Fuerzas Armadas Dominicanas tienen un plan operativo para determinadas circunstancias. Bueno, yo no quisiera verme ante el hecho de que haya un incidente militar en la frontera y guardias dominicanos mataran a ciudadanos haitianos. No, por eso los procedimientos que se contemplan en la frontera deben ser policiales. Licenciado. Militares no. Yo apuesto a que no va a haber una escalada. Esa es mi previsión. Yo pienso que no favorece en ninguna medida que haya inestabilidad en la frontera en un momento donde la República Dominicana tiene, yo creo que el más ambicioso plan de inversiones que ha tenido en los últimos 30 años en esa área, con un desarrollo en Pedernales, con un puerto en Montecristi. El país está enfrascado en desarrollar sus potencialidades y a nivel logístico todo lo que ofrecen esos puntos. Así que sin dudas no favorecería ni el clima de inversión ni favorecería el desarrollo nuestro. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos terminó. Estoy sumamente agradecido por su participación. Gracias. Creo que también los amigos televidentes agradecen la intervención de ustedes porque han ayudado, han arrojado luz sobre una situación que todavía se presenta para mucha gente sumamente oscura. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces. Bueno, decía...